las cosas. Es una persona humilde. A mí me impactan las personas porque de uno sale una energía y de él sale esa energía de humildad. A pesar de que hizo una carrera de derecho, ustedes saben que se vive de que somos superiores, ¿no? Entonces se bota esa energía. En el caso de él, cuando lo conocí, me impactó su sencillez. Obviamente para uno ser así sencillo es porque pasa por procesos, porque todos los seres humanos tenemos fuerte el ego, que es el que nos enseña nuestro mentor Perotti, y de ahí entonces son los procesos que vamos pasando para construir una red, porque una red sólida, estable y productiva, el líder tiene que ir muriendo a ese ego, a esa prepotencia, a ese hablar mal de las personas, a ser inofendibles. Se me grabó mucho ese tema que trabajó Johnny Aguilar en México, el ser personas inofendibles. Y de ahí es tanta la riqueza que uno va pudiendo desarrollar. Y algo que me impactó de Helman, un día que estuvimos platicando los dos, yo le dije, bueno, y el lineal, ¿tú por qué no te dedicas en tu tiempo lineal a tu carrera, a litigar, a tu derecho? Y me impresionó eso. Él me miró a los ojos y me dijo, a mí, porque si yo tengo que generar más ingresos, yo los provoco con For Life. Pero yo, a pesar de que amo la carrera de derecho, yo amo mi visión For Life por sobre todas las cosas. Eso te dio toda la autoridad. Le decía yo, Helman, tienes toda la autoridad para hoy 11 pararte aquí al frente. Es uno de los ganadores del bono constructor de este trimestre. Entonces, claro, yo até, dije las palabras que él me dijo, las ligué. Él busca cómo generar, dijo, si necesito un ingreso lineal, claro, yo lo provoco, pero con For Life. Así que de eso se trata de personas con un espíritu que cuando pasan aquí, impacta nuestro espíritu por esa energía. Así que con todo el corazón, equipo, vamos a recibir a nuestro próximo presidencial de la INT, Helman Gómez Becerra. Éxito es ayudar a desarrollar el máximo potencial de otros. Bianca Lizomi. Para mí es un honor grandísimo estar hoy aquí y estoy en cierta manera porque esta maravillosa mujer me ha pedido que lo haga, que esté aquí, que comparta esta experiencia con ustedes. Yo estoy muy agradecido de la vida de la presidencial Carolina, la pastora, porque me identifico mucho con ella. O sea, cuando yo me he sentado allí a escuchar y a sentir cómo ella dice su vibración y sus palabras, y mamá lo sabe desde el comienzo, que yo le comenté, y a mi esposa, para mí ha sido maravilloso escucharla, tanto que yo pedí una cita con ella para dialogar con ella y contarle cosas de mi vida, y necesitaba un par de orejas sabias. Entonces, y no se imaginan cuánto me desenredó y me colaboraste. Muchísimas gracias, Platina, más allá de tus resultados, de todo tu reconocimiento, de tu liderazgo, gracias por esa parte tan linda, humana. De verdad, y me gustaría mucho que me ayudaran a darle un aplauso, por favor. Cito la frase de Bianca porque siento que es lo que es realmente lo que se ha generado en mi vida y en mi casa y en mi hogar. Yo sí tengo un sentimiento de amor por For Life, realmente cada vez me enamoro más, y es increíble que eso esté pasando porque también recuerdo en algún momento que repudiaba For Life, ¿okay? Yo lo repudiaba, pero eso ha ido pasando porque simplemente era ignorante, no entendía, y la vida me ha ido llevando por un camino a darme cuenta de la maravilla y el potencial y todo lo que encierra For Life. Y pues de eso les quiero contar y compartir, porque pues enseñarles, pero
pues les puedo compartir una experiencia y pues digamos que eso es lo que quiero hacer en esta noche y espero que pueda sumarle o añadirle a alguien también en ese sentir hacia lo que tenemos, ¿ok? Pues más o menos conocen la historia, pero quiero hacerla un poquito más detallada resaltando lo que vale la pena compartir y es, pues venía de ser empleado, de estudiar pues todo el tiempo, casi a los 30 años me estaba graduando. Yo conocí de esto, pues, no sé, a los 26 tal vez, 3 años, al año y medio me diagnostican cáncer y digamos que desde el primer momento For Life empieza a impactar nuestras vidas, como, o sea, mi vida, luego haciendo una lectura, ¿no? Pero lo primero que empieza a pasar es que dos maravillosos seres humanos se aproximan a ayudarnos, ¿ok? Y digo ayudarnos cuando empiezan a sumarle al canal de mi hogar a través de mi mamá. Y esas personas fueron la doctora Nazli Murcia y el doctor Milton Mariño, que porque si algo ha tenido la doctora Nazli es que tiene un compromiso impresionante. Yo pienso que los resultados de ella no son casualidad, es su nivel de compromiso, es su determinación, es su entrega. Y ella, digamos que es quien empieza a gestar en mi mamá a un ser que nos impacta la vida. Entonces, ¿qué sucede? Si quieres poner la primera diapositiva, igual no voy a hablar. Son 3 diapositivas para poner diapositivas. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo entro en la etapa de la enfermedad, de la enfermedad, y pues lo que dice la platina, empieza la vida hay un despertar de conciencia, porque dicen que los saltos cuánticos se dan justamente donde la vida se nos pone más difícil, ¿verdad? Porque en estados de comodidad no pasa nada. No pasa nada, y a veces uno no se sale solito de los estados de comodidad, sino que a veces la vida le ayuda, ¿ok? Entonces entro en ese estado y eso hace que empiece a ver la vida un poquito distinta, a valorarla más, a darme cuenta pues del orgullo y las cosas que tenía, y también empiezo a valorar más la oportunidad de For Life, porque mi mamá en ese momento, obviamente quien nos trae esto, ella empieza a darme a mí ese producto en altas cantidades, en altas dosis. Yo llegué a tomarme 20 cápsulas diarias, 21 cápsulas diarias durante hasta 6 meses. Mi mamá me llevaba cajas y yo la verdad no sabía si eso funcionaba o no, pero yo me lo tomaba. Así como también pues estuve dispuesto a hacer muchas cosas, y resulta que pues en ese momento ya empieza a haber un impacto en mi vida a través de la compañía, ¿sí ven? A través del producto. Entonces uno se da cuenta que la compañía impacta vidas de una manera impresionante. Entonces bueno, pasa el año y medio tal vez, yo 2 años me gradué de la universidad y para conseguir un empleo, como les conté, me fui para el Caquetá, ¿ok? ¿Por qué? Porque allí mi papá era juez de la República, juez de ejecución de penas y unidad de seguridad, sí, todo creído, y él me consigue un trabajo a mí. Allá, también, bueno, trabajo bueno. Estando yo allí, a mí me interesaba muy poco realmente hacer parte de una oportunidad como esta, muy poco, pero las circunstancias de la vida me llevan a estar cerca de mi madre, ¿ok? O sea, de For Life, porque en la casa For Life era mi mamá, ¿ok? Entonces yo estaba ahí y yo la veía a ella, que ella, lo que ella hacía era, ella daba para arriba y para abajo con gente, le admiro muchísimo. Yo decía, mi mamá sacaba diamantes, yo decía, ¿cómo sacaba siempre diamante? Imposible, ¿no? Y sacaba, era impresionante en el Caquetá. Yo la vi llegar a ella sola, por ejemplo, y después la vi llenar salones con un número interesante, casi 200 personas, algunas. Giovanni incluso estuve en el Caquetá en Florencia, y yo no entendía muy bien, hoy lo valoro, porque entiendo lo que significa. En ese entonces, pues mamá estaba haciendo una clase de cosas, y cuando eso empieza a pasar, entonces yo veo los resultados, que es los que ustedes saben, que es lo que finalmente a mí me lleva, digamos que se suma con el momento en el que yo estaba viviendo, que quería cambiar, y se suma al yo ver los resultados de ella. ¿Por qué? ¿Por qué mi pasión por For Life? Por lo siguiente. Resulta que en esa metamorfosis de mi conciencia, en ese salto cuántico, yo empiezo a, digamos que a encontrar mi razón de ser en esta vida, o darle un sentido. Y yo lo que empiezo a entender en mi relación con Dios es que yo vine a este planeta, o en este tiempo, o en esta dispensación, o como lo llamen, y yo me voy con un fruto, ¿sí? Y yo entiendo que ese fruto tiene que ver con mi evolución personal, en mi conciencia, en mi transformación, ¿ok? Y que cada circunstancia que yo viva hace parte como hace parte de lo, o sea, si yo estoy despierto y atento, hace parte de lo que yo necesito para seguir creciendo. Y pasó algo.
Yo tenía el discurso de que el dinero no me interesaba, pero buscaba negocios, pero pasó una cosa maravillosa y es que yo empecé a notar el cambio de mi mamá, ¿ok? O sea, yo veo dinero, yo veo resultados, pero yo también veo un ser humano diferente. Y les quiero hacer para ir más allá, contarles un poquitico, sin ir a muchos detalles, que, pues de la niñez bueno, yo pienso que todos tenemos circunstancias, pero la que yo venía, yo tuve en mi hogar pues había muchos problemas, papá y mamá, y circunstancias difíciles y feas, ¿ok? Mi papá siempre fue mi superhéroe, aún así pues vi cosas desagradables que marcaron incluso pues mi vida, pero él siempre siguió siendo mi superhéroe, a pesar de cualquier cosa. Y lo que yo empiezo a notar es que mamá empieza a transformarse, a cambiar, y cuando un ser humano cambia su entorno, ¿sí? O sea que nosotros somos agentes de ¿qué? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Porque yo siento, para mí esto tiene mucha más trascendencia que, pues sí, obviamente yo quiero las casas, los carros, los viajes, todo, y lo voy a tener pronto. Pero para mí esto es el paquete completo, ¿ok? Entonces yo empiezo a ver eso, y eso me empieza a llamar la atención, porque yo entendía que eso se empezaba a alinear con mi razón de ser, que tiene que ver con evolucionar. Mientras uno esté quieto, cómodo, en un trabajo como yo me encontraba, que me digan doctor, que me paguen y que medio me alcance, entonces uno no la vida como que yo siento que no. ¿Sí me hago entender? ¿O no? Yo no vengo a enseñarles nada, yo vengo a contarles cómo vivo yo esta vida. Entonces, y por qué soy un apasionado por la compañía y por todo lo que encierra For Life. Entonces empieza a pasar eso, y yo empiezo a notar que en mi casa empieza a haber una armonía diferente. Mi papá, juez de la República, yo abogado también de una alcaldía, mi mamá en su negocio que yo no entendía, y cuando uno se reúne en la mesa, pues cada quien tiene su tema y lo charla, ¿ok? Pero lejano, o sea, como que él habla de lo que él, y no se entiende mucho. Hoy en día hablamos un mismo tema, y yo siento que no solamente el mismo tema, sino que juntos estamos todo el tiempo creciendo, porque cuando uno hace este proyecto y lo hace en serio y lo hace en grande, todo el tiempo se está exponiendo, y así ve uno se expone, por ejemplo, a los desafíos personales, a no poder. ¿Y por qué no puedo? Pero como quiera, si yo tengo una actitud de que yo soy el responsable y no la víctima, entonces yo puedo cambiar y crecer, ¿sí? Pero cuando yo empiezo a decir, no, es porque la gente aquí, por la que la gente allá, cuando mi manera de entenderlo está en el otro, yo siento que uno se estanca, porque uno tiene actitud de víctima, ¿ok? Entonces, todo comienza en que este proyecto todo el tiempo me expone, todo el tiempo me expone. Me expone la relación con mi esposa, me expone la relación con mis socios, me expone la relación con mi familia, y más cuando mi familia también asiste, ¿ok? Entonces, sucede lo siguiente. Nosotros empezamos a tener más tiempo juntos, y lo mejor de todo, en mi casa era el esquema boyacense machista. ¿Quién ponía el dinero? ¿Quién pagaba todo? ¿Quién era? Mi papá. Bien, pero ahora yo veía que mamá aportaba. Mamá nos llevó, recuerdo que el primer paseo que nos impactó que ella hizo nos llevó a un lugar que se llama Playa Juncal en Neiva, y eso la pasamos o sea, espectacular. Fueron 3 días. 3 días allí, y eso había toboganes y piscinas, y era un poquito como un parque que se parecía acá, pero el de allá era 3 veces más lindo. O por lo menos para mí lo era, porque estaba pagando mamá. ¿Ok? Entonces, lo que sucede es que ahí nuestra vida empieza a tener un impacto impresionante. Por resultados económicos, mi papá y yo empezamos a ver esta opción como una alternativa. ¿Listo? Y eso hace que nos sumemos. Y entonces empezamos a escuchar audios y empezamos a leer libros. Y eso empezó a transformar nuestra vida. Empezamos a juntarnos. ¿Sí o no que sí? ¿Quién aquí lee con frecuencia? ¿Quién aquí sabe que leer vale la pena? Miren, una persona se raja de este negocio. ¿Sabe por qué? Porque no lee. Porque no lee. Una persona se raja de un proyecto como estos porque no lee, porque no se conecta a los audios y a la información del equipo y del sistema, ¿ok? Entonces nosotros empezamos a hacer esa transformación. Entonces For Life, a través de For Life yo recupero mi salud, a través de For Life se unen mis papás, y entonces yo veo todo esto y digo, yo quiero hacer ese negocio, después de que vengo de Disney, ¿no? O sea, después de que vengo de Orlando, Florida, porque mamá nos llevó a Orlando, Florida también, y venimos allá de ver al Mickey Mouse ese, yo con 30 años, y mis papás mi mamá llevándome al Mickey Mouse, de ver así. Miren,
La que hizo las vueltas de todo eso, mi mamá dándole cuerda a mi hermanita que tenía 14 años. Le dice, mi amor, ¿qué quieres de 15 años? Mi hermanita dice, no, yo quiero un viaje. Mi papá quería una fiesta. ¿Y qué? Pues ¿qué viaje quieres? Dijo, pues no sé, voy a mirar. Y la niña va a internet y yo ni siquiera manejaba también el internet. Pero ella entra al internet y dice, no, me quiero ir a Disney, me gustaría conocer Orlando, Disney, no sé qué. Y mamá, ¿y qué hay que hacer para ir allá? Pues averíguate. Ella empieza a averiguar y entonces la niña entra y dice, mamá, pues necesitamos visa y ¿qué hay que hacer? No, pues llenar unos formularios en inglés y uno paga para que se los llene otro. Ella con 14 años llenó los de toda la familia. O sea, lo que es un sueño, porque te recuerda a un niño. Ese sí sabe soñar y creer. Entonces ahí se empezó a confabular toda la energía de lo que significa For Life. Y cuando yo vine a ver, estábamos viajando a Bogotá, a cita en el consulado. Yo recuerdo al cónsul, uno de esos señores, esa cara de esos gringos, no va temblando el susurro, son duros. Y me dice, ¿y usted, señor, qué hacer? Y yo, no, yo vivir con mis papás. y también ir a Orlando Disney. Yo también voy por allá. Yo dije, no, a mí no me va a dar la visa. Claro, porque el paseo familiar es el grandolón ahí. Pero venimos de allá, estuvimos allí. Yo recuerdo tanto, no se me olvida que Orlando es lindísimo y uno creería, o sea, los parques son hermosos, pero los hoteles son una belleza. Eso tiene una cantidad de cosas, eso es una magia. Y recuerdo que en los 15 años papá bailó con mi hermanita, pero en la habitación. Nosotros le pusimos el vals, pero fue lindísimo, estábamos los cuatro ahí. Y yo pienso que ahí empezamos a soñar en un poquito más en otras cosas. ¿Ok? Y fíjense cómo empieza a cambiar entonces mi expectativa de lo que significa For Life. Y de tantas cosas que vivimos, recuerdo que Orlando tiene como 18 parques de Disney, 11, no me acuerdo, y cada parque es como un municipio de aquí pequeñito, un municipio grande. Y empezamos a ir y nos montamos a una montaña rusa. Y entonces, mi mamá nunca se monta las cosas. Pero entonces yo recuerdo que ella decía, no, pero Giovanni es el primero mi mamá, Giovanni. ¿Sí? Y yo recuerdo que ella dijo, no, pero Giovanni dice que uno tiene que enfrentarse a los miedos. Sí, mamá, Giovanni dice que... Y nos subimos a la montaña rusa y pues todo es lindo cuando uno va subiendo, ¿no? Ya, porque eso son montañas y nos metimos al Everest, ¿será? Cuando vayamos, allá hay una que es el Everest, y no sé, ya. Y cuando empezamos a bajar, yo no le conocía ese vocabulario a mi mamá. Yo no hago quedar bien, pero bueno, hay que contar todo, ¿sí o no? Oye, y esa cosa paró, ¿no? Cuando al final uno no sabe qué pasó, yo llevaba una cámara y yo se me perdió porque era espectacular. Y nos bajamos todos y mi mamá no podía. No podía tener las piernas. Entonces nosotros empezamos a vivir cosas maravillosas y cuando vinimos yo me anoto en el For Life y digo, mamá, así todo sobrado, si usted puede, yo puedo. Mamá dice cuando se da cuenta que esto es mucho amor, proyecto de mucho amor, porque pues ella había logrado grandes cosas y mi papá dijo, nosotros podemos así con las obras y tal. Entonces fuimos creciendo, yo me inscribo en esto, yo me embollé tanto con el tema que yo dije, bueno, esto como paga, yo me retiro inmediatamente, me aprendo a generar cualquier ingreso con esto, yo me retiro. Y mi papá, ¿estás seguro? Me dijo, sí, no, despacito, no, yo me retiro de los trabajos, yo fui dejando trabajo. Y desde ahí empecé a vivir de For Life. Me dice mi papá pues es un tipo que tenía y tiene relaciones políticas. Le consigo un trabajo de medio tiempo. Le dije, no, porque yo me amaño. ¿Sí? Y yo adentro en mi interior entendía que si uno no se incomoda, si uno no... le decía esta mañana a mi esposa, creo que hablábamos de eso, le dije, amor, cuando estamos en esa circunstancia es como cuando uno la cabeza no puede pensar sino en la meta. ¿Sí o no? Pero mientras tanto, entonces uno dice, ¿y qué película de momento? No, sé, como que uno se va para otro lado. Y comentaba con mi esposa, le dije, amor, ¿sí? ¿Has leído el libro de Piensa y hágase rico? Yo me lo he escuchado en el audiolibro y me lo he leído y yo todavía no encuentro la clave, ¿no viste? Cuando está comenzando el libro le dice, no, aquí yo le voy a dar el secreto, pero usted lo tiene que descubrir. ¿Sí? ¿Quién ya lo descubrió? A ver. Yo le decía a mi esposa algo que yo creía que podía hacer el secreto.
pero yo creo que, yo siento que es eso. Por eso Juan Rosado dice, y entiendo cuando él dice que necesita un perro grande. ¿Sí han escuchado? ¿No han escuchado que él tiene un discurso que él dice, yo necesito un perro grande atrás ladrándome? Porque uno con el éxito que tiene él se puede acomodar, ¿verdad? Entonces Forley empieza a traer cosas impresionantes a mi vida, impresionantes. Una de las más impresionantes fue mi esposa. Sí, porque me la trajo Forley. De verdad, es maravillosa. Es maravillosa. No lo es, de verdad que sí, güey. Un aplauso para mi mujer. Porque no me deja estar cómodo. No me deja estar cómodo, entonces. Y fíjense que yo pensaba, miren cómo la energía de ella me impacta desde el comienzo, porque cuando tengo la oportunidad de contarle a mi esposa el proyecto, junto con una amiga con la que se encontraba, ella ni lo dudó. ¿Sí me hago entender? O sea, nota que la gente dice, y tal cosa, no, ella inmediatamente dijo, o sea, qué bueno, y como que hay que hacer, yo vamos a una reunión central, y allí pasó lo que tenía que pasar. Nos enamoramos. No, yo percibí ese espíritu soñador y todo eso, me pareció genial. Y una vez en el estar haciendo el negocio, siendo todavía amigos, le pregunto yo a ella, bueno, ¿y cuál es tu sueño? Me dice, ayudar a mi mamá, el sueño de mi esposa, y mucho lo conocen. Y le dije, bueno, cierra los ojos. Cierro los ojos y vamos, voy a hacer un ejercicio, piensa, ¿qué quieres para tu mami? Y me dijo, no, una casa. Y dije, bueno, ¿y cómo es la casa de tu mami? Y me dice, no, ¿la puedes imaginar? Me dijo, sí. Y empezó a pensar en la casa y cuando yo noto, ella empieza a llorar. Yo creo que este ser humano tiene un sueño grande. Buen prospecto. El sueño es clave. Entonces, todo eso me pareció realmente valioso porque en ese momento entendía que soñar y creer y aspirar y anhelar es muy importante para eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué más empieza a suceder? ¿Por qué más yo soy un apasionado por mi compañía? Y es porque, como les dije, yo siento que el propósito tiene que ver con ser mejor. Para mí platino, más que el dinero que se gane, es una manera de pensar y de ser. ¿Sí? Puede que me esté equivocando, pero yo considero que en la medida que uno evoluciona en este negocio y lo hace conquistando las metas, uno tiene una manera de ser que no tiene precio. Y yo siento que uno está conquistando entonces el propósito por el cual vino. Desde como yo lo entiendo, ¿sí? Ok. Entonces empieza a pasar algo y es que yo noto lo siguiente. Me empiezo a enamorar no solamente de mi cambio, sino también del de mi papá y mi mamá. ¿Ok? Yo recuerdo que en algún momento cuando tuve la circunstancia de salud, empiezo a cultivar una relación con Dios. Y en ese cultivar una relación que tal vez nunca tenía, que yo no sabía nada, y empiezo a maravillarme de su creación y de todo lo que Él me ha regalado, empiezan a haber cambios en mi vida. Y mis cambios yo quería que impactaran a mis papás. Sí, a veces uno quiere que otro cambie y no cambia uno. Pero yo lo que empiezo a notar es que For Life se convierte en un canal de transformación en mi casa. ¿Ok? Porque los libros, los audios y el sistema educativo empiezan a construir una parte de nosotros que no construye el sistema educativo tradicional, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, del sistema tradicional uno sale con un conocimiento, pero no con esa manera de ser, y esto me empieza a fascinar. Entonces, para ir concluyendo, yo les quiero terminar contando lo siguiente. Yo creo que no se trata de cuánto sabemos, sino de cuánto, sino de cuánto adentro lo que nos mueve. O sea, sino de cuánto desde adentro o sea, de cuánto lo que tenemos adentro nos impulsa a movernos y hacer. Sí, hace unos días estaba acá, ¿cómo se llama ella? La señora que venía de Cúcuta. Yo decía, es el plan perfecto, yo ya no esa pasión y de dónde sale todo eso. Y tiene el éxito y los resultados, se ha conquistado cosas porque sabe mucho, no, porque algo desde adentro la mueve, ¿verdad? Entonces yo creo que lo mejor que puede pasar en nuestras vidas y en la de nuestros seres amados, yo siento que es no cuánto sepamos, sino cuánto lleguemos a generar inspiración o a ser inspirados, ¿sí? A dejar un buen ejemplo, un legado. ¿Por qué? Mis papás no se hicieron bachilleres. Mi papá y mi mamá eran bachilleres, ¿ok? Ninguno era bachilleres.
Mi papá era un hombre exitoso, sí, tenía resultados sin su bachiller. Él fue presidente del sindicato de Bavaria por 18 años y a nivel regional, y un tipo que movía masas, pero no tenía educación, digamos que educación convencional. Un día yo vi, siendo espectador de mis padres, porque tenemos un público que son nuestros hijos, que mi mamá dijo: mijo, yo voy a terminar mi bachillerato. Mi papá le dijo: sí, pero conmigo, porque usted no va a ir solo a estudiar. Y el hombre, por ir a cuidar a su señora, se fue a estudiar también, a validar el bachillerato. Un año de validación, yo los veía a ellos sumando, multiplicando, restando, Miren, en ese momento uno no sabe el ejemplo que le están dejando sus padres. Uno no sabe de niño, pero cuando pasa el tiempo y uno empieza a entender un poquito más la vida, uno sabe del baluarte, del patrimonio que le están dejando a uno. Ellos le daban y le daban pan, y estudiaban hasta tarde, y como no tenían el hábito de estudiar, pues tenían que leer gritando ahí entre ellos para entenderse. Yo me acuerdo, un par de les tocaba así, ¿verdad? Y llegó la fecha del grado y mi mamá perdió y mi papá pasó. Una vez más, mi mamá el instrumento para que crezcamos. Entonces mi papá dijo: bueno, ya me metí en esta vaina, pues hagámosle, sigamos estudiando. Mi mamá vuelve, repite y pasa. Por tanto es pasar. Entonces mi papá dice: listo, ahora pues voy a estudiar Derecho, yo quiero ser abogado, yo me muevo en este ambiente, tal. Y él empieza a estudiar, y yo recuerdo, y en mi cabeza tengo el ejemplo, mi papá tendría mi edad para aquel momento, 25. Y yo recuerdo que él viajaba todos los días 1 hora de Duitama a Tunja por las noches, después de trabajar en el día, viajaba 1 hora. Y el tipo iba y venía todos los días. Y también no me puedo olvidar que en las noches, cuando él llegaba a las 10 de la noche, cogía su lectura de lo que era, porque era muy juicioso, muy entregado con su educación en ese momento, y cogía sus libros y su lectura, y él empezaba a leer en voz alta y no dejaba dormir. 1 de la mañana y él allá lea su jurisprudencia, a todo, ¿sí o no? A todo, y uno sin poder dormir. Y en ese momento me molestaba, pero pasado el tiempo, para mí ha sido muy valioso ese ejemplo de éxito, muy valioso. Es más, desde ahí me nace a mí de que mis hijos no vayan al colegio, porque yo siento que el conocimiento en un ser humano también tiene que partir de la necesidad de buscarlo, de que se cree, porque no hay mejor conocimiento que el que el ser humano quiere, no se le olvida nunca, que el que le embuten, porque toca, porque le embuten. Yo ahí entendí que por estudiar no es, y por un título tampoco, porque en 1 año lo sacaron, y menos más adelante, ahora que lo regalan por ahí. Yo entendí que tiene que ver con lo que viene de adentro, y ese hombre se graduó dentro de los mejores. Se hizo abogado, luego hizo una especialización, luego hizo otra, y yo lo vi convertirse en un doctor después de que era un gamín. Era un gamín, ¿verdad? Entonces yo vi esa metamorfosis, y para mí ese ha sido el legado de este ser humano, mi padre y mi madre, y esto ha sido lo que él me sembró. Entonces yo dije: yo también voy a ser abogado, ya ha pasado lo que ha pasado, y quiero concluir con lo siguiente. Y posteriormente, entonces, viene mi mamá. ¿Cómo fue mi relación con ella? Mi mamá siempre ha sido generosa y botaratas, o sea, gasta más de lo que tiene, porque mi mamá se trabajaba medio tiempo pero lo gastaba en mí, ¿sí? Y en mi hermanita, y en mí, en la familia. Mi mamá trabajaba yo tengo la imagen y el recuerdo, ella trabajaba en Confavoy, en la biblioteca de Confavoy, medio tiempo. Yo llegaba allí, yo recuerdo, y se la saludaba, y ahí es donde ella conoce al doctor Milton Mariño, ¿sí? O sea, allí tenía que ser la bendición. Y mamá se ganaba medio salario mínimo, y Confavoy es una caja de compensación familiar, tiene cosas de mercado, y yo recuerdo que a mamá le llegaba menos de la mitad, porque lo otro ya lo había sacado del mercado que le daban adelantado, ¿sí? O sea, no le llegaba nada. Y entonces también recuerdo que medio le llegaba y mamá le cambiaba el semblante, el rostro. Yo tengo esos programas ahí. Y me decía: mi amor, vamos a comer ensalada de frutas. Y eso para mí era el cielo. Me llevaba a comer ensalada y ella era feliz mirándome. Yo sentía que su amor era darme eso tan sencillo. Y por eso yo entendí por qué ella se lanzó con tanto esmero a hacer este proyecto. Porque la doctora le encontró el sueño. La doctora la enganchó de ahí, ¿sí, no? Y es la hora que de ahí la mueve todavía. Le dijo:
Edcita, ¿qué quieres tú para tus hijos? Y yo ya un viejarrón y ella todavía quería de fabuloso. ¿Ah? Y desde ahí es que yo me di cuenta que eso empieza a pasar. Entonces, el otro ejemplo de éxito, y por lo cual soy un enamorado de For Life, es porque mamá se sube en este viaje y ella empieza a hacerlo sin que nadie le crea. ¿Sí? Hoy en día para nosotros es más fácil. Hay resultados, hay gente, hay cargos, hay de todo. Hay médicos valiosísimos por aquí, gente de la salud impresionante. O sea, porque lo que pasa es que For Life es el Apple del bienestar y la salud. Es que mucha gente no se ha dado cuenta de eso, ¿verdad? ¿Quién cree que For Life es Apple? ¿Saben quién es Apple o no? Por favor, o sea, tenemos lo mejor. Tenemos el Ferrari en materia de calidad y de oportunidad. Entonces, esta señora, miren, empezó a hacerlo y empezó a hacerlo con las fuerzas que sacó de su sueño, de lo que ella quería, y mi papá no le creía, yo era la piedra en el zapato, y yo le decía a mi mamá, qué cosa blanca, son usted con ese tema, y ya dele, persista, y en un lado y en otro, y cuando yo veo que ella logró, que es muchísimo lo que logró en ese momento, porque fíjense que era una persona que básicamente no tenía educación, que trabajaba medio tiempo, que mi papá le daba todo, ¿ok? Que tal vez si ella no hubiese tomado esa decisión a lo mejor y como que, o sea, como que tiene una vida así como tan vacía, o sea, hubiese tenido una vida así, sino que tomó una decisión en firme por eso, que eso para mí fue tan o más importante que el ejemplo que yo recibí de papá. Yo le dije, yo tengo un par de padres exitosos, porque se han vencido a sí mismos y porque han dado la milla extra y porque han creído en sus sueños. ¿Bien? ¿Me lo puedes poner, por favor? Entonces, ¿por qué amo For Life? Cuando comienzo y empiezo a ver todo esto, yo dije, no, como les dije, me dijeron que si quiero un trabajo medio tiempo, dije que no, la pastora me preguntó, y bueno, hermano, ¿tú criticas? Dije, no, yo no quiero porque me lleva la mente a otro lado y yo prefiero tener mi mente metida con For Life, lo que sea. Yo sé que el desarrollo de la red significa liderazgo y desarrollo personal, y también sé que todo lo que viene está por llegar, está por llegar, está por llegar, está por llegar. Me fascina hacer parte de la visión de For Life, hacer parte del servicio de For Life, hacer parte del éxito y la ciencia de For Life. Me fascina. Yo espero de alguna manera también sumarle y contribuirle a la visión de For Life. ¿Okay? Por eso aquí lo puse como For Life, razón de ser. Hace parte, se entrelaza con mi razón de ser. La siguiente, por favor. Con mi propósito y finalmente, siguiente, por favor. Libertad. Y yo considero que la libertad es mucho más que tener dinero y tiempo, la que provee For Life, porque cuando uno se desprende de las creencias equivocadas, ¿ok? Cuando uno empieza a reconocer y a trabajar eso, y entonces uno empieza a ser libre. Y como me dijo Joel, ¿usted a qué gimnasio va? Me dijo, no, al Boitec. Y yo fui a meter para hacerle preguntitas y compartir con él, y le dije, prepárate una pregunta de antes a hoy, tú en ti, ¿qué percibes que es diferente? Y él me dijo así, con esa actitud, me dijo, no le tengo miedo a nada. Uy, yo quiero eso también, y yo todo miedoso. Esa confianza, esa seguridad se desarrolla, yo siento, cuando uno reconoce la esencia divina y poderosa que tenemos por dentro. Y yo siento que esto aquí le quita a uno las capas y las capas y las capas. Y por eso yo seré platino y más en este proyecto. ¿Okay? La siguiente, por favor. Quiero terminar. Yo a mamá le hice un día en la admiración que tengo por todo lo que ha pasado y por lo que está por pasar, que es lo mejor que viene. Un pequeño reconocimiento, unas fotos por ahí que me encontré, y yo quiero pues exponerlo hoy aquí también para manifestarle mi gratitud a Dios por sembrar esa... Es una de las cosas. Es una persona humilde. A mí me impactan las personas porque de uno sale una energía, y de él sale esa energía de humildad. A pesar de que hizo una carrera de Derecho, ustedes saben que se vive de que somos superiores, ¿no? Entonces se bota esa energía. En el caso de él, cuando lo conocí, me impactó su sencillez. Obviamente para uno ser así sencillo es porque pasa por procesos,
porque todos los seres humanos tenemos fuerte el ego, que es el que nos enseña nuestro mentor Perotti, y de ahí entonces son los procesos que vamos pasando para construir una red, porque una red sólida, estable y productiva, el líder tiene que ir muriendo a ese ego, a esa prepotencia, a ese hablar mal de las personas, a ser inofendibles. Se me grabó mucho ese tema que trabajó Johnny Aguilar en México, el ser personas inofendibles. Y de ahí es tanta la riqueza que uno va pudiendo desarrollar. Y algo que me impactó de Helman, un día que estuvimos platicando los dos, yo le dije, bueno, y el lineal, ¿tú por qué no te dedicas en tu tiempo lineal a tu carrera, a litigar, a tu derecho? Y me impresionó eso. Él me miró a los ojos y me dijo, a mí, porque si yo tengo que generar más ingresos, yo los provoco con For Life. Pero yo, a pesar de que amo la carrera de Derecho, yo amo mi visión For Life por sobre todas las cosas. Eso te dio toda la autoridad, le decía yo, Helman, tienes toda la autoridad para hoy 11 pararte aquí al frente. Es uno de los ganadores del bono constructor de este trimestre. Entonces, claro, yo até, dije las palabras que él me dijo, las ligué. Él busca cómo generar, dijo, si necesito un ingreso lineal, claro, yo lo provoco, pero con For Life. Así que de eso se trata de personas con un espíritu que cuando pasan aquí, impacta nuestro espíritu por esa energía. Así que con todo el corazón, equipo, vamos a recibir a nuestro próximo presidencial de la INT, Helman Gómez.